Esposa recibió un video de la amante de su marido, en el cual él se burlaba de ella, pero después todo se les vino abajo. La Ciudad de México se despertaba con su habitual bullicio, el rugido de los motores, el murmullo apurado de la gente, y esa mezcla agria de humo y prisa que flotaba entre los edificios. Sin embargo, en la elegante colonia de Polanco, dentro de un penthouse de ventanales infinitos, una mujer se encontraba inmóvil, contemplando desde la altura una ciudad que ya no sentía suya. Claudia León tenía 42 años y una belleza serena que desafiaba el tiempo. Su rostro era el retrato de la compostura, aunque sus ojos contaban otra historia. Tenía esa mirada profunda de quien ha amado sin condiciones y ha sufrido en silencio. ¿Té o café?, le preguntó la empleada doméstica, interrumpiendo sus pensamientos. Café. Fuerte. Como la vida, respondió con una sonrisa apagada. Esa mañana no era diferente a las demás. Claudia había preparado el desayuno como siempre, frutas frescas, pan artesanal, jugo exprimido al momento. Había puesto la mesa con la delicadeza de quien aún cree que los detalles pueden salvar una relación. Pero la silla frente a la suya seguía vacía. Ernesto no había llegado. Otra noche trabajando. Otro mensaje escueto diciendo, no me esperes. Ernesto Zamora, su esposo, era un hombre de presencia arrolladora. De esos que con solo entrar a una sala hacían que todos giraran la cabeza. Alto, con canas perfectamente distribuidas, trajes hechos a la medida y un discurso encantador. Fundador de Zamora y León Abogados, era uno de los litigantes más prestigiosos del país. Y Claudia, su esposa, su socia, su sombra. Pero ya no era la misma mujer que una vez soñó con cambiar el mundo junto a él. Ahora, cada día se sentía más como un mueble caro en una casa de diseño, elegante, útil, pero invisible. Esa mañana, cuando por fin escuchó la puerta principal abrirse, respiró profundo. Ernesto entró sin culpa, sin explicación. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, fingiendo neutralidad. No dormí. La reunión con los canadienses se alargó, dijo mientras se quitaba el saco y lo lanzaba sobre el sofá. ¿Por qué estás tan seria? Claudia se obligó a sonreír. Nada. Solo pensé que tal vez hoy podríamos desayunar juntos. Voy no. Tengo una junta temprano. Pero tú podrías ir al club con las esposas de los socios. No te vendría mal distraerte un poco, dijo sin mirarla siquiera, mientras revisaba su celular. ¿Y tú? ¿Algún día vas a invitarme a una de esas cenas donde solo van los hombres?, preguntó Claudia, con una sonrisa que sangraba por dentro. Ernesto no respondió. Solo le lanzó una mirada cansada, como si el comentario fuera una molestia. Nos vemos en la oficina, dijo, tomando sus llaves. Y se fue. Así, como si ella no existiera. Claudia se quedó sola, rodeada de silencio. Su hijo, Emiliano, de 17 años, ya se había ido a la escuela. Él también había comenzado a alejarse. Cerrado, hostil, como si llevara dentro una tormenta que no sabía cómo liberar. Ella recogió la mesa, lavó los platos y luego se dirigió a su vestidor. Eligió un traje elegante pero sobrio, como siempre. No para él, no para impresionar. Lo hacía porque era la única manera que tenía de recordarse a sí misma que aún tenía valor. Ya en el bufete, todo parecía normal. Secretarias corriendo, teléfono sonando, clientes esperando. Pero algo en el ambiente había cambiado. Ernesto la evitaba. Las miradas entre los empleados eran furtivas. Y en la oficina de conferencias, una mujer desconocida discutía números con los socios. Joven, radiante, ambiciosa. Claudia no lo sabía aún, pero su nombre era Valeria Duarte, y había llegado para dinamitar su mundo desde dentro. Esa tarde, mientras firmaba unos documentos, Claudia notó algo extraño, su firma ya estaba en 3 de ellos. Contratos que no recordaba haber revisado. Pensó que tal vez había sido un error, o que ella misma los había firmado distraída. Pero algo en su estómago se revolvió. Una intuición, una alarma sorda, un presentimiento, que pronto se convertiría en su peor pesadilla. Esa noche,
Ernesto no volvió a casa. Claudia lo esperó con la misma fidelidad con la que había esperado durante años. Sentada en el sillón del salón, con una copa de vino en la mano y una tormenta en el pecho. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, entendió que el amor que la había sostenido ya no estaba. Lo que quedaba era una rutina vacía y la humillación de ser ignorada por el hombre al que lo había dado todo. Fue entonces cuando una idea le cruzó por la mente: ¿y si él ya no me ama? ¿Y si nunca lo hizo? Las lágrimas, al fin, comenzaron a caer. Silenciosas. Dignas. Como llora una mujer que ha aguantado demasiado. Pero lo que Claudia aún no sabía, era que esas lágrimas serían las últimas que derramaría por Ernesto Zamora. La mañana que Valeria Duarte cruzó por primera vez las puertas del bufete Zamora y León Abogados, un frío inusual recorrió la columna de Claudia. No era un escalofrío físico, era algo más profundo. Un susurro invisible que le decía que algo oscuro acababa de entrar en su vida. Pero Claudia no lo sabía. No todavía. Valeria se presentó con un currículum impecable, egresada con honores de una universidad extranjera, especialización en fiscalidad internacional, fluida en 3 idiomas, segura de sí misma, encantadora. Su currículum era perfecto. Demasiado perfecto. Ernesto la recibió con una sonrisa que no era la de un jefe con un nuevo talento, era la de un hombre que ve materializarse una fantasía largamente añorada. Valeria no solo era inteligente, era peligrosa. Porque conocía a Ernesto como nadie. Sabía cómo hablarle, cómo tocarlo con la mirada, cómo halagarlo sin que pareciera adulación. Y lo más importante, sabía exactamente lo que quería. Se conocieron 5 años atrás, en una fiesta exclusiva en Cancún. Ernesto estaba allí como invitado especial de un cliente extranjero, mientras Claudia se quedaba en casa con Emiliano, que en ese entonces tenía apenas 12 años y sufría de fiebre. Valeria tenía 24 años en aquel entonces. Era joven, impulsiva, sedienta de poder. Cuando vio a Ernesto, rico, carismático y vulnerable por el alcohol, lo eligió. No por amor, ni siquiera por deseo. Lo eligió como quien elige un arma, sabía que un hombre como él podía llevarla a donde quería. Lo que empezó como una aventura espontánea se transformó en una relación clandestina que sobrevivió a rupturas, silencios y reencuentros furtivos. Ernesto, atrapado entre el deber y el placer, nunca tuvo el valor de dejar a Claudia. Pero tampoco a Valeria. Y Valeria, paciente como una serpiente, esperó el momento justo. Y ese momento, por fin, había llegado. «Buenos días», dijo Valeria, entrando con paso firme en la sala de juntas. «Me informaron que comenzaría hoy con el caso de la torre». Claudia levantó la vista. La joven frente a ella vestía con elegancia sobria, pero su andar tenía una sensualidad que no podía disimular. No era vulgar, no era evidente. Pero sus tacones parecían marcar territorio con cada paso. Claudia sonrió, como siempre. «Bienvenida al equipo», dijo cordialmente. «¿Ernesto te entrevistó?» «Sí, personalmente», respondió Valeria, sin disimular un leve tono de superioridad. «Me habló maravillas del bufete y de usted». Claudia sintió una ligera punzada. Algo en la mirada de Valeria no coincidía con sus palabras. Había estudiado cientos de rostros en los juzgados, sabía cuando alguien mentía, pero esta vez, no lo permitió. Prefirió no escuchar esa voz interna que, desde hacía semanas, le hablaba con fuerza. Esa misma tarde, en su despacho, Ernesto cerró la puerta con seguro. Valeria lo esperaba sentada sobre el escritorio, con una sonrisa felina. «¿Y bien? ¿Qué opinó tu mujercita?», preguntó, cruzando las piernas. «No sospecha nada». «Como siempre», respondió Ernesto, acercándose para besarla con ansiedad reprimida. «Pero no hay que confiarnos». «No me interesa jugar a las escondidas para siempre», espetó Valeria, empujándolo levemente. «Me prometiste que la ibas a sacar del despacho. Que todo sería nuestro». «Y así será», mintió Ernesto. «Solo necesito que cumplas tu parte». «La cumpliré, como siempre».
Pero si no cumples tú, sabrás de lo que soy capaz, susurró ella, clavándole los ojos como cuchillos. Esa relación no era de amor. Era de poder, de control, de necesidad mutua. Ernesto necesitaba la emoción que Claudia ya no le daba. Valeria necesitaba la posición que Claudia aún ocupaba. Y para ambos, Claudia era el obstáculo. Mientras tanto, Emiliano, cada vez más silencioso, observaba. Desde hacía semanas notaba cómo su padre recibía llamadas misteriosas. Lo había escuchado decir el nombre Valeria en la madrugada, al creer que todos dormían. Una tarde, tras salir de clases, lo siguió. Vio cómo su padre entraba en un edificio con una mujer alta, de cabello oscuro, que lo besó antes de que se cerrara la puerta del elevador. Emiliano sintió que el mundo se le partía. Pensó en correr a casa, contarle todo a su madre. Pero no pudo. ¿Cómo destruirle el corazón a la única persona que lo amaba de verdad? Por su parte, Claudia se aferraba a la rutina. A los silencios cómodos, al vino por las noches, a las fotos antiguas donde Ernesto la abrazaba con pasión. No se había dado cuenta de que todo lo que la rodeaba era una puesta en escena. Días después, Valeria propuso una reestructuración financiera del bufete. Ernesto la apoyó con entusiasmo. Claudia, sin saber que era parte de una red de lavado de dinero cuidadosamente diseñada, firmó sin leer. Confiaba. Esa era su mayor debilidad. Una tarde, Natalia, su amiga de la universidad, la llamó. Clau, no quiero preocuparte, pero vi a Ernesto ayer en un restaurante de Polanco. No estaba solo. Iba con una mujer, muy joven. Y no parecía una reunión de trabajo. Claudia se quedó muda. Sintió que el mundo se le congelaba. Pero respondió con calma, seguramente fue un malentendido. Esa noche, mientras Ernesto dormía profundamente, Claudia lo miró durante horas. Intentó recordar en qué momento se había apagado el amor. Y comprendió algo aterrador, quizás, él nunca la había amado. Pero aún no lo sabía todo. Aún no sabía que en las sombras de ese matrimonio perfecto, una serpiente de ojos verdes se arrastraba con veneno en la lengua y fuego en las entrañas. Ese era solo el principio. Desde fuera, todo parecía funcionar como un reloj suizo, reuniones exitosas, clientes satisfechos, sonrisas en los pasillos del bufete, premios en la vitrina. Pero por dentro, la maquinaria que mantenía en pie el mundo de Claudia León comenzaba a oxidarse con mentiras, silencios y pasión prohibida. Era una tarde cálida, de esas donde la ciudad late con aires de triunfo. Claudia revisaba con meticulosidad los detalles del aniversario número 15 del bufete, discursos, invitados especiales, proyecciones, catering. Cada decisión pasaba por sus manos. Cada hoja, cada palabra. Pero en el fondo, sentía que organizaba la fiesta de su propia muerte emocional. Mientras tanto, a solo unas cuadras de allí, en un edificio de fachada discreta y cristales polarizados, Ernesto y Valeria se entregaban a su ritual. El departamento, decorado con muebles de diseño, velas aromáticas y copas de vino tinto aún frescas, era el refugio secreto de una pasión desleal. ¿Tu mujercita ya sospecha?, preguntó Valeria mientras se vestía con parsimonia, dejando al descubierto su espalda satinada frente al espejo. No. Claudia vive en una burbuja. Cree que seguimos siendo el matrimonio modelo, respondió Ernesto con una mezcla de cinismo y cansancio. ¿Y lo somos? Valeria giró para mirarlo directamente a los ojos, mientras se abrochaba el sujetador con lentitud provocadora. Somos socios, de algo más grande, respondió él, evitando darle una respuesta emocional. En ese momento, Valeria lo abrazó por la espalda, como si supiera exactamente en qué rincón de su alma clavarse. Dímelo otra vez, susurró con voz grave. Dime que esto es solo el principio. Que lo vamos a tener todo, tú y yo. Lo tendremos. Claudia no es problema. Legalmente, yo controlo todo. Y si jugamos bien, en unos meses ella no tendrá ni una silla donde sentarse. Valeria sonrió con malicia. Su plan avanzaba. Y Ernesto, ciego por el deseo, por la ambición y por la ilusión de libertad, no se daba cuenta que era tanto peón como rey en su juego.
Mientras tanto, en casa, Claudia intentaba lidiar con otra tormenta, su hijo Emiliano. Desde hacía semanas, Emiliano estaba huraño, ausente, encerrado en su cuarto con los audífonos puestos, sin hablar, sin comer con ella. Lo había atribuido a la adolescencia, a la presión escolar, pero esa tarde lo encontró llorando en silencio en el jardín, el rostro escondido entre los brazos. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó ella, arrodillándose frente a él. «Nada, estoy bien», respondió Emiliano, secándose los ojos rápidamente. «¿Es algo de la escuela? ¿Una chica? ¿Tu papá?». Emiliano la miró con una mezcla de dolor y furia contenida. Quiso hablar. Quiso gritarle la verdad. Contarle que había visto a su padre besar a una mujer desconocida. Que lo había seguido una tarde por curiosidad, y lo había visto entrar con esa mujer a un edificio, abrazarla, tocarla, ser otro hombre. Pero no lo hizo. «Solo estoy cansado», mintió. «No quiero hablar». Claudia lo abrazó fuerte, sin saber que entre sus brazos sostenía no solo a un hijo roto, sino a un testigo silencioso del infierno que se avecinaba. Días después, en el bufete, Claudia recibió una notificación del contador del despacho. Se trataba de un documento pendiente por firmar, una transferencia importante hacia una consultora panameña. Cuando vio el nombre de la empresa, Trident Finance, algo le sonó familiar. Abrió su computadora y buscó en los archivos contables. El nombre aparecía en otros 2 contratos. Todos firmados por ella. Pero no recordaba haberlos firmado. Fue al archivo físico. Revisó cada documento. Y ahí estaban, su rúbrica, su nombre completo, incluso sus iniciales. Todo perfectamente imitado. Una falsificación impecable. Su piel se erizó. Una duda venenosa se metió por sus venas. ¿Ernesto?, preguntó en voz baja, como si al decirlo pudiera detener el vértigo. Esa noche, mientras Ernesto llegaba tarde a casa, con olor a perfume ajeno y la camisa mal abotonada, Claudia lo observó desde el sofá. No dijo nada. Solo lo miró. Y en su mirada ya no había esperanza, solo preguntas. ¿Y esa cara?, preguntó Ernesto, tomando una cerveza de la nevera. Pensaba en los contratos con Trident Finance. ¿Está seguro de que son legales? Ernesto se congeló un segundo. Lo suficiente para que ella lo notara. Luego, recuperó la compostura. Claro que lo son. ¿Por qué lo preguntas? No recuerdo haberlos firmado. Claudia, estás demasiado estresada. Siempre firmas sin leer. ¿Confías en mí, no? Claudia respiró hondo. Sí. Claro. Pero algo dentro de ella ya no confiaba. En los días siguientes, mientras Ernesto seguía visitando a Valeria con frecuencia, Claudia se dedicó a revisar cada carpeta, cada correo, cada cuenta bancaria asociada al bufete. Su intuición era más fuerte que su miedo. No tenía pruebas aún, pero el rompecabezas comenzaba a mostrar una figura perturbadora. Mientras tanto, Valeria presionaba a Ernesto. Necesitamos acelerar el proceso. No podemos esperar 6 meses. Tienes que sacarla del bufete ahora. ¿Quieres que lo haga todo de golpe? Se va a dar cuenta, respondía él, con fastidio creciente. ¿Y qué si se da cuenta? ¿Acaso le debes algo? Ernesto callaba. Sabía que estaba atrapado. Entre el fuego de Valeria y el hielo de Claudia. Entre la codicia y el remordimiento. Pero ya era tarde para detenerse. Claudia, cada vez más firme en su sospecha, acudió discretamente a un perito caligráfico. Le entregó una copia de su firma y los documentos en duda. 2 días después, recibió la confirmación, eran falsas. Todo su cuerpo tembló. Ese hombre al que había entregado su vida, el padre de su hijo, su socio, su compañero de años, había falsificado su firma. La estaba usando como escudo para ocultar un fraude. Y probablemente, no estaba solo. Las piezas encajaban. Las llegadas tarde. Las ausencias. La joven consultora nueva. Los murmullos en los pasillos. El silencio de Emiliano.
Todo cobraba sentido. Todo dolía. Claudia no lloró. No gritó. Solo se miró al espejo esa noche y se prometió algo, no lo enfrentaría aún. No sin pruebas. No sin un plan. Pero ese día, Claudia León, la mujer discreta, fiel y callada, comenzó a morir. Y en su lugar, nació algo más fuerte. Algo que ni Ernesto, ni Valeria, iban a poder detener. El amanecer en la Ciudad de México se asomaba con una luz dorada que lo cubría todo, como una mentira hermosa. En el penthouse de Claudia León, sin embargo, la claridad no traía consuelo, sino una verdad muda que comenzaba a colarse por las grietas del silencio. Claudia estaba frente al espejo del baño, peinando su cabello con movimientos lentos, mecánicos. Sus ojos no buscaban su reflejo, sino respuestas. Esa noche, Ernesto no había dormido en casa. Dijo estar en una cena de negocios con inversionistas europeos, pero Claudia ya no necesitaba una excusa para saber que él mentía. La sospecha no le nacía del estómago. Le nacía del alma. Ese mismo día, recibió la llamada de Natalia, su amiga leal desde los años universitarios. Clau, discúlpame si me meto en lo que no me importa, pero creo que debes saber esto. Dime, respondió Claudia con la voz firme, como si ya supiera lo que venía. Vi a Ernesto. Ayer. En el restaurante El Refugio. Estaba con una mujer joven. Morena, elegante, muy segura de sí misma. No era una reunión de negocios, Claudia, era una cita. Yo lo vi tomarle la mano. Vi cómo la miraba. El corazón de Claudia se detuvo por un segundo. ¿Estás segura? Clau, soy tu amiga. No podría mentirte con algo así. Silencio. Gracias, Nati. Gracias por decírmelo. Colgó. No lloró. No gritó. Solo se quedó sentada en el borde de la cama, con la espalda recta y la mirada clavada en el vacío. No era sorpresa. Era confirmación. Horas después, ya en la oficina, Claudia observó a Valeria desde lejos. Estaba en su escritorio, revisando unos expedientes, rodeada de admiradores. Todos caían rendidos ante su simpatía, su ingenio, su seguridad. Pero Claudia ya no la veía como una empleada más. La veía como una sombra afilada que rondaba su vida. Y entonces, lo decidió. Lo seguiría. En silencio. Como quien sigue a un fantasma. Como quien camina hacia una herida abierta. Esa noche, al ver a Ernesto tomar las llaves y anunciar, tengo una reunión en Santa Fe con un posible cliente suizo. No me esperes despierta. Ella solo respondió, ten cuidado. Está lloviendo. Él asintió sin mirarla, y se fue. Claudia esperó 5 minutos, se cambió de ropa, tomó su bolsa y bajó al estacionamiento. Encendió el coche sin música, sin luces internas. No temblaba. No dudaba. Ya no había espacio para el miedo. Solo quería saber. Siguió a Ernesto por la ciudad. Él manejaba confiado, como quien no teme ser descubierto porque cree tenerlo todo bajo control. Ella, 2 coches atrás, manteniéndose en la sombra. Lo vio detenerse frente a un edificio moderno. Lo vio bajar. Lo vio marcar un código en la puerta. Y lo vio entrar. Claudia esperó. 20 minutos. 30. 1 hora. Pensó en subir. En tocar. En golpear la puerta. En destruirlo todo. Pero no lo hizo. Sacó su celular. Abrió las notas. Y escribió, Ernesto. 2247, departamento en Santa Fe. Confirmado. Guardó el teléfono. Cerró los ojos. Y ahí, en ese silencio sofocante dentro de su coche estacionado frente a la traición, Claudia soltó una lágrima. Una sola. Y se juró a sí misma que no soltaría ninguna más hasta que todo ardiera. Al día siguiente, Claudia se presentó en el bufete con un vestido rojo oscuro, tacones firmes y una mirada que ya no buscaba respuestas, sino justicia. Valeria la saludó con cortesía fingida. Buenos días,
licenciada León. ¿Desea que prepare su expediente del caso de impuestos corporativos? No hace falta. Me encargaré personalmente. Pero gracias por tu iniciativa, Valeria, respondió Claudia, mirándola directo a los ojos. Valeria se sintió desnuda bajo esa mirada. Por un momento, tuvo la sensación de que Claudia sabía. Pero se repuso. Después de todo, las esposas traicionadas siempre tardaban en despertar. No. Claudia entró en su oficina. Cerró la puerta con seguro. Y se desmoronó. Pero no de dolor, sino de furia. Una furia que venía madurando en el silencio. Una furia que ya no podía contenerse. Buscó una libreta vieja que tenía guardada en el segundo cajón. Comenzó a escribir nombres, fechas, detalles. Valeria Duarte, consultora fiscal, Departamento Santa Fe. Ingreso, 2247. Salida estimada, 1:13, según rastreo de GPS en el coche de Ernesto. Sí, ya lo instalé, punto. Claudia se había convertido en su propia detective. Mientras tanto, Emiliano, desde su habitación, seguía observando a su madre con angustia. Sabía que algo no estaba bien. Había visto en sus ojos una tristeza nueva. Más aguda. Más profunda. Pero no sabía cómo ayudarla. Esa noche, bajó a la cocina y la encontró sentada, tomando vino, con los ojos fijos en el ventanal. Mamá, dijo, apenas audible. Dime, hijo. ¿Estás bien? Claudia lo miró. Y esa mirada rompió algo en él. Estoy aprendiendo a estarlo. Papá, Emiliano titubeó, pero luego se echó para atrás. Olvídalo. Claudia se levantó, se acercó a él y le tomó la cara con ambas manos. Cuando estés listo, yo estaré aquí para escucharte. Pase lo que pase. Emiliano asintió con lágrimas en los ojos. No estaba listo aún. Pero pronto lo estaría. Claudia sabía que el final estaba cerca. Pero también sabía que sería ella quien decidiría cómo terminaría la historia. Y la historia de Ernesto Zamora recién comenzaba a derrumbarse. Esa tarde, el cielo parecía presagiar lo impensable. Nubes densas comenzaron a agruparse sobre la ciudad, como si el universo entero se preparara para presenciar el derrumbe de una vida. En la oficina, Claudia trabajaba como todos los días, firme, impecable, serena por fuera. Pero por dentro, ardía. Llevaba semanas sintiendo que su vida se deslizaba entre sus dedos. Todo lo que antes tenía sentido se volvía borroso. Sus noches se alargaban en silencio. Sus días se llenaban de dudas. Cada palabra que Ernesto pronunciaba le sonaba a mentira. Cada gesto de Valeria parecía una burla. Y Emiliano, su hijo, ya casi no hablaba. No sabía exactamente lo que iba a descubrir, pero lo sentía venir. Y ese día, finalmente llegó. Eran las 6:17 de la tarde cuando su celular vibró. Un mensaje anónimo. Sin remitente. Sin contexto. Asunto, tu esposo tiene algo que mostrarte. Claudia lo abrió con un temblor que no lograba controlar. El mensaje incluía un enlace a un video. Dudó. Por un instante, pensó en no verlo. Pero algo dentro de ella, algo que clamaba por la verdad, la impulsó a hacerlo. Cerró la puerta de su despacho, bajó las persianas, se quitó los lentes de lectura y le dio play. La pantalla se llenó de imágenes que jamás podría borrar de su memoria. Ernesto. En una cama. Desnudo. Relajado. Sonriendo. Y a su lado, Valeria, envuelta en sábanas blancas, riendo con él. Pero no era una simple grabación íntima. No era solo el acto de traición lo que la desgarró, fue lo que escuchó. Claudia no sospecha nada, decía Ernesto, recostado, con una copa de vino en la mano. Es tan fácil engañarla, ni siquiera revisa los papeles que firma. Cree que todo está bien, que aún la amo. Qué ingenua. ¿Y si se entera? Preguntó Valeria, burlona, mientras encendía un cigarro. ¿Y si algún día abre los ojos?
Que se entere. Todo está a mi nombre. Cuando esto explote, ella se va a quedar en la calle. Sin bufete. Sin casa. Sin nada. Solo con su dignidad, y ya ni eso le queda. Valeria rió. Ernesto la besó. El video terminó. Y con él, terminó una parte de Claudia. Por unos segundos, se quedó inmóvil. Sintió como el aire se escapaba de su pecho. Como si alguien le hubiera arrancado el corazón con las manos. Su cuerpo no reaccionaba. Sus ojos, fijos en la pantalla negra. La sangre le martillaba en las sienes. No, susurró apenas, como si la palabra pudiera revertir lo que había visto. Volvió a darle play. Quería asegurarse de no haberlo imaginado. Pero ahí estaba. La verdad, desnuda y cruel. Sin filtros. Sin compasión. La persona en quien más confió. El padre de su hijo. Su compañero de vida. Su socio. La estaba destruyendo desde adentro, con premeditación, con desprecio y con placer. El alma de Claudia se quebró. Sintió que se hundía. Que caía en un abismo sin fondo. Quiso gritar, pero no podía. Quiso romper el celular, pero sus manos no respondían. Lo único que pudo hacer fue llorar. Pero no con llanto escandaloso. No con histeria. Lloró en silencio. Lloró como lloran las mujeres que han soportado demasiado. Lágrimas lentas, pesadas, amargas. Luego vino el vacío. Y del vacío nació algo nuevo. Claudia respiró hondo. Se levantó del sillón. Caminó al baño. Se miró al espejo. Y ahí estaba ella. Rota. Humillada. Deshecha. Pero viva. Y en ese momento, lo supo. Esto no se va a quedar así, dijo en voz baja, con una calma escalofriante. Guardó el video en una carpeta encriptada. Luego lo respaldó en una memoria USB. Lo envió a una cuenta anónima en la nube. Se aseguró de tenerlo a salvo. No como prueba de dolor, sino como arma. Su mirada cambió. Su rostro ya no era el de una mujer herida. Era el de una mujer despierta. Esa noche, cuando Ernesto llegó a casa, la encontró en la cocina, preparando té. ¿Qué tal tu reunión?, preguntó Claudia, sin voltear. Larga, agotadora. ¿Y tú? También agotada. El trabajo no da tregua. Ernesto se acercó para besarla en la mejilla. Claudia le permitió el roce. Pero por dentro, sintió asco. Cenaron en silencio. Él revisaba el celular. Ella lo observaba. ¿Todo bien?, preguntó Ernesto, sin levantar la vista. Sí. Solo pensaba en el aniversario del bufete. Creo que deberíamos hacer algo más memorable este año. ¿Memorable cómo? Ya se me ocurrirá algo. Pasaron los días. Claudia no dijo nada. No lloró más. No cuestionó. Pero dentro de ella crecía algo inmenso. Un plan. Un fuego. Un deseo de justicia que ardía más que el dolor. Empezó a actuar. Sutilmente. Mandó a revisar los contratos firmados por ella en los últimos meses. Confirmó que al menos 4 tenían su firma falsificada. Contactó a un perito privado. Confirmado. Cada pieza comenzaba a encajar. El video era solo la chispa. El incendio apenas comenzaba. El amanecer llegó sin gloria. Después de ver el video una y otra vez, Claudia León no durmió. No pudo. ¿Cómo se duerme cuando el amor de tu vida te ha traicionado no solo en la cama, sino en lo más profundo de tu dignidad? El sol entraba por la ventana con una tibieza que contrastaba con el hielo que ahora habitaba su pecho. Se vistió como siempre, con elegancia sencilla. Pero algo en su postura ya no era el mismo. Había una rectitud diferente. Una mirada más fija. Un silencio más mortal. Ese día, no saludó con cortesía a los empleados. No sonrió al entrar al bufete.
Solo caminó con paso firme hacia su oficina, cerró la puerta y bloqueó las notificaciones del mundo. Respiró hondo. Y marcó un número que no había usado en muchos años. ¿Isabel Montenegro? Sí, ¿quién habla? Claudia León. Necesito verte. Es urgente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz seca, precisa, respondió, te espero en mi despacho. Hoy. A las 6. Isabel Montenegro. Leyenda viva del derecho penal en México. Es socia de uno de los despachos más temidos del país. Maestra de Claudia en sus años de formación. Famosa por su inteligencia quirúrgica y por su frialdad legendaria. Esa tarde, Claudia llegó a su oficina. Un despacho sobrio, lleno de libros antiguos, sin fotos personales. Isabel la recibió sin abrazos. Solo con una mirada que lo decía todo. Te ves distinta, dijo Isabel, sirviéndole un café sin azúcar. Estoy distinta. ¿Qué pasó? Claudia le entregó la memoria USB. Isabel conectó el dispositivo. Vio el video sin emitir un solo sonido. Sin mover un músculo. Terminó. Cerró el archivo. Apagó la pantalla. ¿Y qué quieres hacer? Preguntó. Claudia bajó la vista un segundo. Luego la levantó, decidida. Quiero destruirlos. Isabel esbozó una leve sonrisa. Bienvenida al infierno. Y ahí comenzó todo. Durante las semanas siguientes, Claudia se convirtió en una sombra. Una sombra eficiente, precisa, casi invisible. Cada paso que daba tenía un propósito. Cada silencio era parte de una estrategia. No confrontó a Ernesto. No cambió su rutina. No dejó pistas. Pero por dentro, ya no era la misma mujer. Era una arquitecta de venganza. Isabel la guió paso a paso. Le explicó cómo protegerse legalmente. Cómo recoger pruebas sin levantar sospechas. Cómo blindar su patrimonio. Cómo infiltrar discretamente auditorías en el bufete. Y sobre todo, cómo hacer que Ernesto y Valeria cavaran su propia tumba. No pelees con rabia, le decía Isabel. La rabia te hace ruidosa. Y tú necesitas ser sutil. Letal. Invisible. Claudia la escuchaba, tomaba notas, absorbía todo. Su mirada se volvió más fría. Su voz más controlada. Sus emociones, congeladas. Durante ese tiempo, evitaba a Emiliano. No porque no lo amara, sino porque no quería que la viera en ese estado. Él notaba el cambio, pero no se atrevía a preguntar. ¿Estás bien, mamá? Estoy concentrada, respondía ella. Pero pronto estaremos mejor. Una noche, al llegar a casa, Ernesto le preguntó, ¿sigues enojada por lo de los viajes? No estoy enojada. Solo estoy ocupada. Te noto distante. Tal vez deberías notarlo desde hace años. Ernesto la miró, sorprendido por su tono. Pero Claudia se levantó de la mesa, sin hacer drama. ¿A dónde vas? A dormir. Tú deberías hacer lo mismo. Y lo dejó solo. En la oficina, Claudia comenzó a reunirse más a menudo con proveedores, contadores y clientes antiguos. Comenzó a revisar contratos archivados. Ernesto no sospechaba nada. Seguía con su rutina de amante escondido, negocios turbios y arrogancia. Valeria, por su parte, empezó a inquietarse. ¿Por qué Claudia no dice nada? Le preguntó a Ernesto una noche. Porque no sabe. ¿Y si lo sabe? ¿Qué podría hacer? No tiene pruebas. Y legalmente, todo está a mi nombre. Pero estaban equivocados. Claudia ya tenía pruebas. Y cada día tenía más. Había contratado a un técnico para revisar su computadora. Detectó correos borrados, rastros de transferencias, autorizaciones digitales. Isabel y su equipo legal los analizaban cuidadosamente. Día a día, la carpeta con evidencia crecía. Y Claudia seguía en silencio. Una mañana,
Mientras desayunaban, Ernesto mencionó que haría un viaje a Monterrey por negocios urgentes. ¿Quieres venir conmigo?, le ofreció, en un intento por mantener la fachada. Claudia lo miró con calma. No. Esta vez te dejo disfrutar de tu libertad. ¿Qué significa eso? Nada. Solo que no necesito seguirte más. Ya sé a dónde vas. Ernesto palideció. Pero ella se levantó, serena. Buen viaje. Ese día, Claudia le mostró a Isabel el nuevo material, una copia de un correo entre Ernesto y Valeria donde discutían los porcentajes de desvío en una operación inmobiliaria ficticia. Ya casi estamos listas, dijo Isabel. Falta el golpe final. Entonces que tiemble el mundo. Porque ese golpe lo vas a dar tú. Asterisco asterisco. Esa noche, Claudia se encerró en su estudio. Abrió su laptop. Y empezó a escribir. Un discurso. Uno que no sería pronunciado aún. Uno que guardaría para el momento perfecto. Cada palabra era una daga. Cada frase, una sentencia. Y al terminar, lo leyó en voz alta, mirándose al espejo. Esto no es venganza. Es justicia. Y por primera vez en meses, sonrió. Silenciosa. Mortal. La calma en el bufete Zamora y León era como esa brisa antes de una tormenta, ligera, engañosa, peligrosa. Todos seguían con sus rutinas, con sus agendas llenas de reuniones y cafés programados. Pero solo Claudia sabía que algo monumental estaba por comenzar. Ya no le temblaban las manos. Ya no necesitaba fingir seguridad. La tenía. Y esa certeza era lo que más la transformaba. Su nueva versión ya no lloraba por las noches. Su nueva versión se sentaba frente a un mapa de estrategias, leyendo, analizando, midiendo cada paso como si fuera una pieza de ajedrez. Ernesto y Valeria estaban tan confiados, tan embriagados en su propia arrogancia, que no veían lo evidente. El silencio de Claudia no era resignación, era cálculo. Aquel lunes, Claudia llegó al despacho antes que nadie. Impecable como siempre, pero con una expresión distinta. Más serena. Más oscura. Entró a su oficina, se quitó el abrigo y se sentó frente al computador. Tenía una cita que podría cambiarlo todo. A las 10 en punto, Isabel Montenegro entró por la puerta trasera del bufete, escoltada por una asistente de confianza. Su presencia causaba respeto. Su sola figura bastaba para intimidar. Había pedido entrar sin ser vista por Ernesto o Valeria. Claudia la esperaba con un sobremanila sellado y un archivo digital encriptado. ¿Lista?, preguntó Isabel, sentándose frente a ella. Listísima, respondió Claudia sin pestañear. Dentro del sobre había copias de todos los correos que Claudia había recuperado, transacciones sospechosas, autorizaciones firmadas por Ernesto, órdenes de movimientos financieros hacia cuentas en Panamá. Y, lo más importante, una conversación entre Ernesto y Valeria donde hablaban de cómo desviar recursos sin que Claudia lo notara. Pero lo más delicado, todavía estaba por conseguirse. Necesitamos una confesión directa, dijo Isabel. No bastan las pruebas. Necesitamos que él lo diga. Que lo admita con sus palabras. Claudia asintió. No era suficiente hundirlos legalmente. Debía hacerlo con elegancia, con precisión y con testigos. Por eso Isabel había traído a Leandro Castañeda, un fiscal anticorrupción especializado en delitos de cuello blanco. Él entró a la oficina con una carpeta bajo el brazo y una mirada directa, inquisidora. Señora León, dijo, estrechándole la mano con respeto. Lo que está haciendo no solo es valiente. Es necesario. No lo hago por valentía, respondió Claudia. Lo hago por dignidad. Leandro asintió. Pero para que esto funcione, necesito que obtenga una grabación. Una conversación clara donde él confiese que usó su firma para desviar fondos. Y que lo hizo a sabiendas. Si conseguimos eso, lo tenemos. Claudia cerró los ojos un momento. No por miedo, sino para invocar fuerza. Después los abrió, fijos, determinados. Entonces que hable.
Yo haré que lo diga. Esa misma noche, Claudia llegó a casa antes que Ernesto. Preparó una cena ligera. Puso música suave. Se maquilló apenas. No para él, sino para la escena. Ernesto llegó con su aire triunfante de siempre. Traía una botella de vino en la mano. Pensé en ti, dijo, como si aún tuviera el poder de engañarla con gestos baratos. Gracias, respondió ella, recibiéndola. Hace tiempo que no cenamos así. Se sentaron. Comieron. Bebieron. Claudia le habló del bufete, del aniversario, de cómo podrían atraer nuevos inversionistas si hacían una reestructuración contable. He estado pensando, dijo ella con voz natural. Tal vez deberíamos mover parte de los activos a otras cuentas. Para que no estén tan expuestos. Ernesto la miró. Sabía que esa era su idea. Sabía que él ya lo había hecho. Pero la escuchaba intrigado. ¿Tú dices, algo como Trident Finance? Claudia disimuló el golpe interno que sintió al oírlo. Exactamente. Ernesto se inclinó hacia ella, confiado. Ya lo hice, Clau. Desde hace meses. No te preocupes, estás protegida. Todo está a mi nombre. Si algo explota, a ti no te salpica. Créeme, todo lo que firmaste está blindado. Claudia tragó saliva. Su mano derecha estaba bajo la mesa, sujetando su bolso. Dentro, su celular estaba grabando. ¿Y, usaste mis firmas para eso? Ernesto soltó una risa baja. Claro que sí. Tenía que hacerlo pasar por ti. Si no, los auditores se habrían dado cuenta. Pero tranquila, te salvé de una bomba. Yo me ensucio las manos por los dos. Ella sonrió. Pero esa sonrisa era una daga. Tenía la confesión. Y ahora, solo tenía que entregarla. Al día siguiente, Claudia se reunió en secreto con Isabel y Leandro. Lo tengo, dijo, colocando el celular sobre la mesa. Leandro lo conectó a su laptop. Reprodujo el audio. Y conforme escuchaba, su expresión se endurecía. Esto basta para una orden judicial preliminar, dijo el fiscal. Pero hay algo más que podemos hacer. ¿Qué? Una intervención controlada. Una operación encubierta. Ponerlos en una situación donde crean que todo les está saliendo perfecto y ahí, atraparlos. Con cámaras. Con testigos. Con todo. Claudia respiró hondo. Entonces hagámoslo. Pero yo quiero estar ahí. Quiero verles la cara cuando se den cuenta de que todo se les vino abajo. Isabel la miró con una mezcla de respeto y temor. Eres más peligrosa de lo que imaginé. No, Isabel. Solo soy una mujer que ya no tiene miedo. Ese mismo día, en el bufete, Valeria llamó a Ernesto al despacho. Algo no anda bien, dijo ella, inquieta. Claudia no pregunta, no se queja, no reacciona. Está demasiado calmada. ¿Y eso te asusta? Sí. Pues no debería. Claudia no tiene garras. Nunca las tuvo. Era buena para mantener la casa ordenada, nada más. Valeria lo miró, molesta. Tú no la conoces como crees. Y tú no conoces a los hombres. Claudia no tiene con qué hacerme daño. Créeme, ya la vencimos. Valeria quiso creerle. Pero esa noche soñó con Claudia, y en el sueño, Claudia reía. Era una mañana templada. Ni el sol se atrevía a brillar con fuerza ese día. Algo flotaba en el ambiente, una tensión densa, como si el universo supiera que dentro de esas oficinas lujosas se cocinaba una traición que estaba a punto de incendiarlo todo. Claudia llegó al bufete más temprano de lo habitual. Llevaba un vestido azul oscuro, casi negro. Impecable. Como una viuda elegante que ya sabía a quién enterrar. Nadie lo notó, pero su mirada no recorría los pasillos como siempre. Ese día, su mirada cazaba. Entró en su despacho. Cerró la puerta. Se quitó el abrigo. Se acercó a su escritorio, y con precisión quirúrgica,
retiró la tapa falsa de la pared que había mandado instalar días atrás. Allí, escondido entre documentos legales y cajas de archivo, estaba el pequeño maletín negro con el equipo de grabación. Una cámara diminuta. Un micrófono de alta sensibilidad. Tecnología proporcionada por Isabel y el fiscal Castañeda. Lo último en espionaje legal. Ese día, Ernesto y Valeria tenían una reunión a puerta cerrada. Iban a discutir el futuro del bufete y cómo debían manejar la transición de poder. Lo que ellos no sabían es que estaban a punto de firmar su sentencia. Claudia instaló la cámara con manos firmes, justo sobre el librero de roble, donde una escultura decorativa encajaba perfectamente para ocultar la lente. El micrófono, adherido debajo de la mesa. Todo conectado en vivo al equipo de Leandro y su equipo legal. Luego salió. Saludó como si nada. Caminó por los pasillos con una sonrisa que ahora ocultaba algo más que educación, ocultaba dinamita. A las 11 en punto, Ernesto entró con Valeria en el despacho. Cerraron la puerta. Nadie más lo vio. Pero Claudia, desde una oficina contigua adaptada como sala de control, los veía todo. Los oía todo. Hoy firmamos el poder irrevocable, dijo Ernesto, acomodándose el reloj. Una vez que esté a mi nombre, podemos transferir lo que queda a Trident. Y de ahí, a las cuentas en Islas Caimán. ¿Y si Claudia revisa los documentos? Preguntó Valeria, más nerviosa de lo habitual. No lo hará. Nunca lo hace. Confía en mí. Y si sospecha, ya será tarde. Claudia observaba, sin pestañear. Su mano temblaba, no de miedo, sino de furia. Cada palabra era un cuchillo. Pero no se movía. Solo escuchaba. Una vez firmado esto, continuó Ernesto, sacando una carpeta, tú te conviertes en socia mayoritaria por medio de la empresa fantasma. Yo mantengo la imagen pública. Claudia queda fuera. Y el bufete es nuestro. Valeria dudó un segundo. La conciencia, quizás. O el miedo. ¿Y qué haremos con ella después? Ernesto no lo pensó dos veces. Nada. Que se quede con su orgullo. Con sus recuerdos. No va a poder probar nada. Para cuando reaccione, ya habremos vaciado las cuentas. En ese instante, Leandro, desde la sala de monitoreo, asintió. Tenemos todo. Confesión, detalles, intención y plan. Esta conversación, más la evidencia que ya tenemos, basta para imputarlos. Claudia cerró los ojos. Por dentro, algo se liberó. Una parte de ella, por fin se sintió en paz. ¿Avanzamos a la siguiente fase? Preguntó Leandro. No todavía, respondió Claudia, con la mirada fija. Falta una cosa más. Esa noche, Ernesto llegó a casa como si nada. Se sirvió un whisky, puso música y se sentó a leer como si no estuviera a punto de cometer un crimen. Claudia, desde la cocina, lo observaba con la calma de una mujer que ya había enterrado el miedo. ¿Te conté que estoy organizando algo especial para el aniversario del bufete? Dijo ella, sirviendo 2 copas de vino. ¿Otra gala? ¿Y ahora qué se te ocurrió? Solo espera. Quiero que sea una noche inolvidable. Ernesto rió. Pues te lo agradezco. A veces siento que me amas más cuando hay público. Claudia le sonrió. Pero esa sonrisa ya era una despedida. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora en los pasillos del bufete, la gala sería transmitida en vivo para inversionistas, aliados estratégicos y medios de comunicación. Todo el mundo empresarial estaría mirando. Valeria se acercó a Ernesto, alarmada. ¿Estás seguro de esto? ¿Por qué no? Entre más gente nos vea, mejor para el nuevo comienzo. Además, ¿no querías reconocimiento? Ella dudó. Pero asintió. Lo que ninguno de los dos sabía, era que ese reconocimiento sería su ejecución pública. Esa misma tarde, Claudia reunió a Natalia, su amiga y aliada silenciosa. Le mostró parte de la grabación. ¿Estás segura de que quieres mostrar esto? Preguntó ella,
con el corazón encogido. No solo quiero. Necesito hacerlo. Por mí. Por Emiliano. Por todas las mujeres que han sido traicionadas y enterradas bajo la apariencia de un matrimonio perfecto. Natalia la abrazó con fuerza. Entonces hazlo. Y hazlo con toda la fuerza de tu dignidad. Esa noche, Claudia regresó al despacho, sola. Entró al lugar donde se había jugado su futuro, donde había amado, luchado, soñado, y donde casi la destruyen. Encendió una vela pequeña y la dejó sobre la mesa. No para iluminar el lugar, sino para honrar su propia alma, que había muerto ahí y ahora renacía. Aquí me rompieron, susurró. Y aquí me reconstruyo. El día después de la grabación fue extraño para Claudia. Todo en el bufete seguía funcionando como si nada hubiera pasado. La gente caminaba por los pasillos con su café en la mano, comentaban trivialidades, reían. Nadie imaginaba que los cimientos de ese lugar iban a temblar en cuestión de días. Pero en casa, la tensión era otra. Emiliano ya no era el mismo desde hace semanas. Claudia lo notaba, hablaba menos, se encerraba más, sus notas bajaron, sus ojos evitaban los de ella. Su silencio era tan pesado como la traición que ella misma cargaba en secreto. Esa tarde, al volver del colegio, Emiliano entró a la cocina donde su madre preparaba café en silencio. Se quedaron unos segundos sin hablar. Él la miraba con nerviosismo, pero con un fuego en la garganta que no podía tragar más. «Mamá», dijo de pronto, quebrando el aire. Claudia se giró lentamente, con una mirada tranquila que ocultaba mil tormentas. «Dime, hijo. Necesito decirte algo». Ella dejó la taza sobre el mármol. Algo en su tono le dijo que era grave. Hace meses, vi a papá. Con una mujer. Entraban a un edificio. Ella lo abrazaba, lo besaba. Al principio pensé que podía ser una clienta o una amiga. Pero luego los vi otra vez. Y supe que te estaba engañando. Pero no te dije nada. Tenía miedo de romperte. Claudia no respiraba. No por sorpresa, sino porque esa confesión abría una herida nueva. Perdóname, dijo Emiliano, con lágrimas en los ojos. Fui un cobarde. No supe qué hacer. No podía ver cómo él te destrozaba, pero tampoco podía con la idea de decirte y hacerte sufrir. Claudia caminó hacia él. Lo abrazó con fuerza. No dijo nada al principio. Solo lo sostuvo. Y en ese abrazo, todo lo que había guardado durante meses comenzó a quebrarse. No tienes que pedirme perdón por protegerme, mi amor, dijo al fin, con voz baja, acariciándole el cabello. Eres solo un niño que ama a su madre. Y aún así, fuiste más valiente que muchos adultos. ¿Entonces ya lo sabías? Claudia asintió lentamente. Hace tiempo. Vi más de lo que imaginé. Mucho más de lo que quisiera. Y ahora, estoy haciendo lo que debo. ¿Qué vas a hacer? Justicia. Emiliano tragó saliva. ¿Y si él se defiende? ¿Si te acusa? No puede. Tengo pruebas. Videos. Grabaciones. Contratos. Confesiones. Él cavó su propia tumba, y ni siquiera se dio cuenta de que yo lo estaba mirando mientras lo hacía. Hubo un silencio. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Claudia se apartó, le tomó el rostro con ambas manos. Vamos a estar bien. Te lo prometo. Nada ni nadie va a destruirnos. Ya no. Emiliano, por primera vez en semanas, soltó un suspiro profundo. Y se quebró. Lloró como no lo había hecho desde niño. Lloró por el padre al que había dejado de admirar. Lloró por su madre, por todo el dolor que ella ocultaba. Lloró, porque por fin podía hacerlo. Esa noche, Claudia no durmió. No porque estuviera triste, sino porque el momento se acercaba. El día del aniversario del bufete estaba a 3 días. Y en su mente ya estaba todo planeado. Había ensayado cada palabra, elegido cada imagen, cada documento que iba a proyectarse.
Tenía preparado el discurso que nadie esperaba. El vestido perfecto. La última sonrisa antes del estallido. Pero lo que más le importaba ya no era venganza. Era liberación. Y lo mejor de todo, era que ahora sabía que no estaba sola. Su hijo, su mayor motor, su único testigo del dolor silencioso, estaba con ella. Y eso lo cambiaba todo. Esa misma semana, Claudia se reunió con Natalia e Isabel para ajustar los últimos detalles del evento. En una sala privada del despacho, repasaron la secuencia del video, la entrada del discurso y el momento exacto en el que caería el telón de la farsa. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así?, preguntó Isabel. Sí, respondió Claudia, firme. Va a doler. No solo para él. Para ti también. Ya me dolió todo lo que podía dolerme. Ahora quiero que él lo sienta también. Y no con gritos. No con escándalos. Quiero que lo sienta frente a todos. Donde más le va a doler, su ego. Natalia, conmovida, le apretó la mano. Claudia, eres la mujer más valiente que he conocido. Ella sonrió, cansada pero viva. No soy valiente. Soy una mujer que se cansó de fingir que no veía nada. El día anterior a la gala, Claudia entró al cuarto de Emiliano. Él estudiaba, con los audífonos puestos. Cuando la vio, se quitó uno. ¿Todo bien, mamá? Solo quería decirte algo. Dime. Mañana, cuando todo explote, necesito que estés preparado. No va a ser bonito. Va a doler. Pero es necesario. No quiero que sufras más. No lo haré. No después de mañana. Emiliano la abrazó, fuerte. Con miedo, pero también con respeto. ¿Vas a destruirlo? Claudia se separó un poco. Lo miró a los ojos. No. Se va a destruir solo. Yo solo voy a encender la luz para que todos lo vean. Desde días antes, la gala del aniversario número 15 del bufete Zamora y León ya se perfilaba como uno de los eventos empresariales del año. Invitaciones enviadas con detalles dorados, lista exclusiva de asistentes, cobertura en vivo para portales especializados y una promesa tácita de grandeza, sería una noche de celebración, prestigio y legado. Pero solo Claudia sabía la verdad, esa no sería una noche de homenaje, sino de juicio final. La mañana de la gala, despertó antes del amanecer. Abrió las ventanas de su habitación, dejó que el viento helado acariciara su piel y respiró profundamente. Hoy termina, susurró al cielo nublado. Y hoy, comienza. Pasó la jornada supervisando cada detalle. Nadie sospechaba nada. Su serenidad era absoluta. Su voz, cálida. Su sonrisa, medida. Pero por dentro, cada latido golpeaba con fuerza la palabra justicia. A las 7 de la noche, la recepción estaba lista. Salón de eventos iluminado con luces doradas. Alfombra negra. Murales digitales con el logo del bufete girando lentamente. Copas de champaña. Vestidos largos. Trajes de etiqueta. Claudia llegó última. Como toda protagonista que conoce su valor. Llevaba un vestido rojo sangre, de seda, con espalda descubierta y escote elegante. El cabello recogido. El maquillaje perfecto. Pero lo que realmente la hacía deslumbrante era la fuerza de quien ya no tiene miedo. Ernesto la vio entrar y no pudo evitar el impacto. Por un segundo, recordó por qué se enamoró de ella. ¿Por qué le temía? ¿Por qué la traicionó? Estás impresionante, dijo, acercándose con una copa. Gracias. Esta noche quería ser inolvidable, respondió ella, sin mirar la copa. Valeria los observaba desde el otro lado del salón. Celosa. Incómoda. Insegura por primera vez. Y con razón. A las 8, comenzó la cena. Ernesto subió al escenario acompañado de aplausos. Detrás de él, una enorme pantalla esperaba para proyectar su homenaje a la historia del bufete. Queridos colegas, socios, amigos, empezó, con voz engolada.
Esta firma nació de un sueño, y hoy se sostiene sobre los pilares del esfuerzo, el honor y la confianza. Claudia, sentada en la mesa principal, lo miraba sin parpadear. A su lado, Emiliano le tomó la mano debajo del mantel. No como un hijo que da fuerza, sino como un testigo que honra la verdad de su madre. Y por eso, continuó Ernesto, esta noche queremos compartir con ustedes un breve video conmemorativo que muestra lo que hemos construido juntos. Aplausos. Luces bajas. Silencio absoluto. La pantalla gigante comenzó a proyectar imágenes del bufete, recortes de prensa, entrevistas pasadas. Pero de pronto, la imagen cambió. Una cama. Ernesto, semidesnudo. Valeria, riendo a carcajadas. El audio nítido. Claudia no sospecha nada. Es tan fácil engañarla, ni siquiera revisa los papeles que firma. Un murmullo de espanto recorrió la sala. ¿Y si se entera?, preguntaba Valeria, burlona. Que se entere. Todo está a mi nombre. Cuando esto explote, ella se va a quedar en la calle. La pantalla se oscureció. Pero solo por segundos. Luego aparecieron documentos. Transferencias. Contratos con firmas falsificadas. Audios con conversaciones sobre fraude, lavado de dinero, evasión fiscal. Finalmente, una imagen en primer plano, el rostro de Claudia. Mirando directo a cámara. Y su voz, esto no es venganza. Es justicia. Estalló un silencio que parecía eterno. Ernesto se levantó de golpe. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de broma es esta? Los invitados no sabían si irse o quedarse. Las cámaras de medios comenzaron a girar. Algunos celulares ya transmitían en vivo. La humillación era mundial. Valeria se levantó de su asiento, temblorosa, buscando la salida como un animal herido. Claudia permanecía sentada. No había odio en su rostro. Ni rencor. Solo dignidad. Ernesto intentó acercarse a ella. Fuiste tú. ¿Cómo te atreves a arruinar todo por una rabieta? Tú no eres nadie sin mí. Claudia se levantó. Lo miró a los ojos. Y frente a todos, con voz firme y serena, dijo, yo era todo contigo. Y tú, eras nada sin mí. Hoy, te devuelvo el favor. Justo en ese instante, dos agentes entraron al salón con una orden de aprehensión. Ernesto Zamora queda detenido por fraude fiscal, falsificación de documentos y desvío de fondos. Los flashes se multiplicaron. Las cámaras grababan en vivo. Algunos invitados lloraban. Otros aplaudían en silencio. Valeria logró escapar entre la multitud, pero ya era tarde. Su rostro estaba en todas las pantallas. Ernesto fue esposado frente a todos. Humillado. Destruido. Por su propia soberbia. Antes de salir, gritó, tú también firmaste, Claudia. Eres cómplice. Ella se acercó, le mostró el expediente en su bolso. Revisa las firmas, Ernesto. Son falsas. Como todo lo que construiste. Y con eso, le dio la espalda. El público estalló en un aplauso inesperado. No de celebración, sino de respeto. Esa noche, Claudia no lloró. No brindó. No celebró. Solo salió al balcón del salón, respiró el aire de la ciudad y sonrió. Había terminado. Pero al mismo tiempo, acababa de empezar. La imagen de Ernesto esposado, arrastrado entre gritos, flashes y murmullos que se deshacían en horror, quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más impactantes del mundo legal y empresarial en México. Esa misma noche, fue llevado al Ministerio Público. Y ahí, empezó a desmoronarse. Quiero llamar a mi abogado, exigió, temblando. Usted es abogado, le respondió con ironía un agente. Quiero hablar con mi socio. Con mis contactos. Con quien sea. Pero nadie respondió. Esa noche, Ernesto Zamora durmió en una celda helada, con una colchoneta delgada, sin celular, sin privilegios, sin nombre. Los guardias sabían quién era,
claro. Lo habían visto en revistas, lo habían escuchado dar conferencias. Y ahora lo veían, roto. Pasó horas con la mirada perdida. Su mente viajaba entre el pasado y el presente como si fuera una cinta dañada, la imagen de Claudia sonriente cuando se conocieron, el nacimiento de Emiliano, el primer contrato que firmaron juntos, la primera vez que mintió. La primera vez que traicionó. Nada podía detener el peso del arrepentimiento. Pero ya era tarde. Valeria, por su parte, había huido de la gala con la desesperación de quien sabe que no tiene escapatoria. Pasó 2 noches escondida en un hotel de la colonia Roma, registrándose con otro nombre, buscando vuelos para salir del país. Pero los medios ya habían publicado su rostro, sus vínculos, su relación con Ernesto. Soy inocente, decía por teléfono a un contacto panameño. Yo solo seguí órdenes. Pero nadie le contestó. El mundo también le cerró la puerta. Mientras tanto, en el bufete, los socios entraron en crisis. Varios clientes retiraron contratos. Las cuentas fueron congeladas. Se iniciaron auditorías. Y Claudia permaneció en silencio, dejando que la justicia hiciera su trabajo. Sin venganza. Solo con dignidad. Los medios pedían entrevistas. Los periodistas la esperaban en la puerta de su casa. Pero ella solo publicó un breve comunicado: nunca busqué destruir a nadie. Solo proteger lo que construí con esfuerzo y amor. La verdad no necesita gritar para ser escuchada. Atentamente, Claudia León. En prisión, Ernesto recibió la visita de su abogado defensor. No hay forma de evitar el proceso, le dijo. Hay videos, hay documentos, hay testigos. Ni siquiera puedes alegar ignorancia. Todo apunta a ti. ¿Y Claudia? ¿Ella no va a pagar nada? Claudia es la denunciante. Tiene inmunidad. No firmó nada legalmente válido. Y además, ¿qué? Te grabó. Confesaste todo. Ernesto se llevó las manos a la cabeza. Golpeó la mesa. Quiso gritar. Pero no salió ningún sonido. Solo un lamento sordo. El rugido de un hombre que entendió, por fin, que no hay fuerza más devastadora que una mujer traicionada y en silencio. Los días pasaron. Ernesto fue trasladado a un penal de mediana seguridad. Las cámaras lo esperaban afuera. La humillación era total. Algunos excolegas lo defendían. Otros lo condenaban. Pero nadie quería ensuciarse con su nombre. Una noche, ya en su celda, un preso le preguntó: ¿tú eres el que salió en la pantalla con su amante, burlándose de su esposa? Ernesto no respondió. Mi jefa lo vio y dijo que ojalá te dejen sin nada. Que esa mujer tuya merece una estatua. Risas. Golpes en las paredes. Ernesto volvió a su litera, se cubrió el rostro con las manos y por primera vez, lloró. No por el encierro, sino por haber perdido todo. Su bufete. Su hijo. Su nombre. Su libertad. Y sobre todo, a Claudia. Mientras tanto, Emiliano lo observaba en la televisión, desde la sala de casa, con la mirada triste. ¿Tú crees que lo va a superar algún día? Le preguntó a Claudia. Ella suspiró. No lo sé. A veces, para aprender, hay que perderlo todo. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Lo superaste? Claudia lo miró, y por primera vez, sonrió sin tristeza. Estoy en eso. Pero ahora, no duele. Emiliano le tomó la mano. Estoy orgulloso de ti, mamá. Y yo de ti, hijo. Valeria, por su parte, fue localizada una semana después. Intentó escapar a Colombia, pero fue interceptada en el aeropuerto. Su rostro, cubierto con lentes oscuros, no bastó para esconder su culpa. Fue detenida, esposada y devuelta al país para enfrentar cargos. El caso Zamora León se convirtió en un símbolo nacional. Conferencias. Documentales. Libros. La historia de una traición legal, emocional y financiera sin precedentes. Pero para Claudia,
solo era una historia personal. Un dolor que ya no controlaba su vida. Un capítulo cerrado. Los días posteriores a la caída pública de Ernesto fueron intensos, confusos y, al mismo tiempo, liberadores para Claudia León. El escándalo había sacudido los cimientos del mundo legal y financiero del país. Se hablaba de ella en las redacciones de noticias, en los despachos de abogados, en los pasillos de las universidades. Pero, por primera vez, Claudia no se escondía. Caminaba erguida, en silencio y con propósito. Todo había terminado. Pero también, todo estaba comenzando. La primera mañana después del escándalo, Claudia se miró en el espejo con detenimiento. Observó sus ojeras, las líneas de expresión marcadas por años de silencios tragados, de renuncias cotidianas. Pero había algo nuevo en sus ojos, no era rabia ni dolor. Era fuego. Determinación. Vida. Recibió a Isabel Montenegro en casa. Su mentora, su guía en medio de la tormenta, le entregó una carpeta negra con bordes dorados. «Es oficial», dijo Isabel con voz firme. La sociedad fue disuelta. Por mayoría de votos, los socios te reconocen como víctima, denunciante y única con derecho legítimo a tu participación accionaria. Lo que era de ustedes, ahora es solo tuyo. Claudia, sentada en la sala con la luz del sol acariciando su rostro, cerró los ojos por un segundo. No lloró. No tembló. Solo respiró hondo. «Gracias», susurró. «Pero no quiero quedarme con lo que compartí con él. Quiero algo nuevo. Algo mío. Algo limpio». Isabel sonrió con la sabiduría de quien ya había visto a muchas mujeres renacer. «Entonces comencemos desde cero». Claudia recorrió varios espacios hasta que encontró lo que buscaba, un edificio antiguo, elegante pero olvidado, en una calle tranquila de Polanco. Tenía grandes ventanales, techos altos y una historia propia. Cuando entró por primera vez, pudo imaginarlo todo, el nombre en la puerta, los libros en las estanterías, las mujeres entrando con miedo y saliendo con poder. «Aquí va a comenzar todo», dijo en voz baja, tocando una pared con las yemas de los dedos. «Aquí vamos a cambiar vidas». Esa misma tarde, convocó a Natalia, su amiga leal, y a Isabel. Las tres se sentaron entre cajas, polvo y planos, como si fueran arquitectas de un templo nuevo. «Quiero que esto no sea solo un bufete», dijo Claudia, encendiendo una vela simbólica sobre la vieja mesa de juntas. «Quiero que sea un espacio de justicia real. Que vengan aquí mujeres que nadie escucha. Que han sido traicionadas, invisibilizadas, humilladas y que aquí encuentren voz». Isabel la miró con orgullo. «Entonces el nombre está claro». «¿Cuál?» «León y Montenegro. Abogadas con honor». Claudia asintió. La frase resonó en las paredes como una promesa. El día de la inauguración fue sencillo. Sin cámaras, sin prensa. Solo con la presencia de las mujeres que la habían apoyado, de clientas que esperaban asesoría y de su mayor orgullo, Emiliano. Su hijo la abrazó al entrar. «¿Lista, mamá?» «Más que nunca». Él le entregó un portarretratos con una foto de los dos abrazados y una dedicatoria grabada en metal, «Para la mujer que me enseñó que ser fuerte no es no llorar, es levantarse llorando». Claudia se quebró. Lo abrazó largo, profundo. El amor de su hijo era su mayor victoria. La primera clienta llegó al día siguiente. Una mujer joven, madre soltera, con una demanda de pensión alimenticia y un exmarido influyente que amenazaba con quitarle a su hijo. «¿Usted es Claudia León?», preguntó con voz temblorosa. «Sí. Pero aquí todas somos iguales. Siéntate. Cuéntame tu historia». Y así comenzó. Una mujer a la vez. Una injusticia a la vez. Un sistema quebrado a la vez. Claudia, junto con Natalia e Isabel, levantaron el despacho como una fortaleza de justicia. En pocos meses, ganaron casos de alto perfil, se convirtieron en referencia para medios, universidades y colectivos feministas. Pero lo más importante, cada mujer que entraba por esas puertas salía distinta. Más fuerte. Más viva.
Una tarde, Claudia fue invitada a dar una conferencia en la Facultad de Derecho de la UNAM. El auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesoras, abogadas jóvenes. Todos querían escuchar a la mujer que desenmascaró a Ernesto Zamora. Subió al escenario con su traje blanco. El cabello recogido. El aplomo de quien ya ha atravesado el infierno y ha salido con la frente en alto. Me dijeron que debía hablar de resiliencia, comenzó. Pero yo no vengo a romantizar el dolor. Vengo a decirles que resistir no es suficiente. Que sobrevivir no basta. Tenemos que exigir que nos devuelvan lo que es nuestro. Nuestra voz. Nuestra dignidad. Nuestra historia. Aplausos. Durante años, me hicieron creer que debía quedarme callada para no arruinarlo todo. Que si me defendía, era agresiva. Que si reclamaba, era desagradecida. Pero les aseguro algo, lo único que arruina todo, es el silencio. El auditorio se levantó. Las jóvenes lloraban. Las profesoras asentían. Claudia era más que una ponente. Era un testimonio. Días después, Claudia recibió una carta desde el penal. Era de Ernesto. Claudia, sé que no merezco perdón. Ni respuesta. Solo necesitaba escribirte. Pensé que podía controlarlo todo. Que tú estarías ahí siempre. Que no necesitabas reconocimiento, ni respeto, ni amor real. Me equivoqué. Me quitaste todo, con elegancia. Y aún así, te sigo admirando. Lo siento. Claudia leyó la carta en silencio. Luego la rompió. No por odio, sino porque ya no necesitaba nada de él. Ni siquiera su arrepentimiento. Meses habían pasado desde la gala del bufete, desde el escándalo que sepultó el Imperio Zamora y desde el nacimiento de una nueva Claudia. En ese tiempo, el país había cambiado. Las mujeres la nombraban como referente, los medios la buscaban, y en cada rincón donde una injusticia intentaba imponerse, su nombre se susurraba con respeto. Claudia León ya no era solo una abogada. Era un símbolo. Y aún así, su vida seguía siendo la de una mujer que tomaba café en las mañanas, que hablaba con su hijo en la cena, que seguía soñando con algo simple, vivir en paz. Un día cualquiera, sentada en su oficina con vista a un jardín que ella misma mandó plantar, recibió una llamada inesperada. Era de una periodista. Querían hacerle una entrevista exclusiva para un especial titulado Mujeres que cambiaron el rumbo de la justicia mexicana. Solo si es en vivo, dijo Claudia. Y sin edición. ¿Estás segura? Más que nunca. La noche de la transmisión, millones de personas sintonizaron el canal. Claudia vestía de negro, sobria, con un broche dorado en forma de león prendido al cuello. Su presencia no necesitaba adornos. Tenía la autoridad de quien vivió el infierno y volvió con la cabeza en alto. La periodista, visiblemente nerviosa, comenzó con voz suave: Claudia León. ¿Cómo se encuentra hoy? Plena, respondió ella. Y eso no significa feliz. Significa libre. Usted fue traicionada, humillada públicamente, usada en un fraude millonario, y sin embargo, aquí está. Más fuerte. ¿Cómo se logra eso? Claudia sonrió. Se logra perdiéndolo todo. Y descubriendo que, aún así, sigues viva. Que hay algo más poderoso que el amor romántico, que la validación externa, que el que dirán, tu dignidad. ¿Perdonó a Ernesto Zamora? Silencio. No lo odio. Pero tampoco lo perdono. Porque perdonar no siempre es necesario para seguir adelante. A veces, basta con dejar atrás. ¿Y a Valeria Duarte? Ella fue su cómplice. No mi enemiga. Yo no compito con mujeres. Lamento que haya vendido su integridad por un lugar en una cama que se hundía. Ojalá algún día entienda el daño que hizo. ¿Qué le diría hoy a las mujeres que aún callan? Claudia se giró hacia la cámara. La mirada directa, vibrante, clara. Que el silencio no las protege. Las encierra. Que no están solas, aunque el mundo les diga que sí. Que cada firma que les pidan,
Cada palabra que les impongan, cada humillación que traguen, se puede revertir. Pero para eso, primero hay que creerse dignas de justicia. ¿Y qué le diría a la Claudia de hace años? Gracias por no rendirte, dijo con lágrimas en los ojos. Gracias por seguir caminando cuando nadie lo notaba. Y perdón por haberte hecho sentir menos de lo que eras. La entrevista cerró con una ovación espontánea desde las redes, los foros, las casas. Claudia no necesitaba aprobación, pero había encontrado eco. Su voz ya no era solo suya. En el penal de mediana seguridad, Ernesto Zamora vio la entrevista desde una vieja televisión. Vestía el uniforme gris, el rostro demacrado, los ojos perdidos en lo que fue. Cuando la escuchó hablar, bajó la mirada. Te convertiste en lo que siempre tuviste miedo que fueras, susurró. Más fuerte que yo. En su celda, nadie lo admiraba. Nadie lo temía. Solo quedaba el hombre roto por sus propias decisiones. Valeria fue extraditada desde Colombia semanas después. Su rostro fue cubierto por una chaqueta al llegar esposada al aeropuerto de la Ciudad de México. Evitaba las cámaras, pero no podía evitar la vergüenza. Los cargos eran muchos. Las pruebas, incontestables. En su declaración inicial, intentó culpar a Ernesto, minimizar su rol. Yo solo seguía órdenes. Era una más. Pero el juez fue claro, usted eligió participar. Y cuando una mujer traiciona a otra por ambición, no es menos culpable. Es doblemente responsable. La condena fue contundente. Años de cárcel. Y el desprecio social de una nación que ya no toleraba cómplices. Claudia, mientras tanto, se dedicó a su firma, a su hijo y a sí misma. Emiliano ya estudiaba Derecho. Iba cada tarde al despacho, asistía a audiencias con Isabel y escribía artículos sobre ética jurídica. Había encontrado su propósito, siguiendo los pasos de la mujer que más admiraba. Una tarde, mientras caminaban por Chapultepec, le dijo, «Mamá, algún día quiero abrir un área en el despacho para jóvenes que quieren estudiar y no pueden». Claudia lo miró con ternura. «Entonces lo harás. Y llevará tu nombre». «No. El tuyo. Porque todo lo que yo soy, viene de ti». Ella lo abrazó con fuerza. Y por primera vez, supo que había hecho más que sobrevivir. Había construido futuro. En una ceremonia íntima, Claudia colgó en la pared del despacho una placa con una frase que no necesitaba firmas: «Lo que no te mata, te revela. Y lo que te revela, te libera». La justicia no le devolvió el tiempo perdido, ni el amor traicionado. Pero le devolvió algo más valioso, la fe en ella misma. Y esa era la última palabra. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones, traiciones y justicia. Si te conmovió el camino de Claudia y vibraste con cada giro dramático, déjanos tu comentario contándonos qué parte te impactó más. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas novelas llenas de pasión, fuerza y venganza. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta historia.